Bueno, en este paper pudimos identificar tres factores importantes que serán estudiados. Los focos de interés. Un foco es la conservación de la biodiversidad, que son las regulaciones que se han tenido ante una potencial contaminación provocada por el ser humano. La regulación natural de la diversidad es como la naturaleza cumple procesos espontáneos para regular a las especies y a los ecosistemas. Los orígenes evolutivos de la biodiversidad. Este es un foco muy importante que será explicado posteriormente, que nos explica cómo las especies se han ido adaptando y multiplicando gradualmente a través del tiempo. Los pinzones de Darwin. Estas especies son muy particulares, ya que tuvieron un proceso de adaptación y de multiplicación en el territorio de Galápagos. En consecuencia de esto, todo lo que podemos aprender sobre su ecología y su evolución nos da ideas sobre el proceso de especiación en condiciones totalmente naturales. Cuando nosotros hablamos de especiación, podemos también implicar a la selección natural, a la deriva genética y a la hibridación introgresiva. Todos estos son factores que influyeron en la diversificación de la especie, de los pinzones. El más claro ejemplo es cómo los pinzones tienen diferentes características viviendo en un mismo territorio. Un cambio constante. Cuando nosotros hablamos de un cambio constante, hablamos de un cambio de variables o un cambio de condiciones y por general es el medio ambiente el que está más propenso a cambiar de condiciones. Es por eso que este es uno de los motores observables en el origen de las nuevas especies. Utilizando la información de los pinzones contemporáneos, podemos reformular las preguntas de cómo es el proceso de adaptación y cómo estos se multiplican, entendiendo así la fragilidad del equilibrio natural. Hola, me llamo David Aguilar y les voy a presentar el patrón de la adaptación. Se puede usar a los pinzones de Darwin para representar un modelo de radiación adaptativa. Lo que quiero decir con radiación adaptativa es la producción en un corto periodo de tiempo de muchas especies de un ocupante en diferentes nichos ecológicos. Ya en estas dos imágenes, en esta una se puede ilustrar la gran diversidad de los pinzones y en esta otra la gran relación que pueden tener los mismos. Como evidencia moderna, tenemos el tamaño de los picos que se evidencia en distintos lugares. Comienza con una relación entre el tamaño del pico y la dieta. También existe una fuerte relación entre el tamaño del pico de las especies de pinzones de tierra y el tamaño máximo del pico, en conjunto con la dureza de las semillas que los pájaros pueden agrietar. Ya. Aquí en la isla de Santiago, que es de esta imagen que tenemos aquí, los pinzones se alimentan de artrópodos y moluscos, también como frutas y semillas en la estación seca. En la isla Genovesa, donde los picos de los pinzones son mucho más pequeños, son más dependientes de las semillas y así como el néctar y el polen de las plantas, también incluyendo el cactus. Y en esta tercera imagen, que es la isla de Wolf, los pinzones. La adaptación como un proceso. Para comprender a la adaptación como un proceso debemos conocer qué quiere decir este concepto. Un organismo se adapta más al ambiente donde vive y esto es medido en cambios, es decir, de padres a hijos. Se dice que una especie es adaptada a un ambiente si y solo si ese ambiente ha generado fuerzas selectivas que han afectado a los ancestros de esa especie y han moldeado su evolución dotándoles de rasgos que benefician la explotación de dicho ambiente. La adaptación evolutiva es un proceso que ocurre mediante la selección natural.
Para este estudio se consideró a la isla Dub, Nueva York, como un lugar particularmente favorable para el estudio de los 3 puntos esenciales de la evolución adaptativa según Charles Darwin, que son variación, herencia y selección. Esto debido a que la isla tiene un pequeño tamaño, aproximadamente de 0.34 kilómetros cuadrados, y tiene un grado moderado de aislamiento. Tiene un hábitat no perturbado y debido a las poblaciones de pinzones que allí habitan. Este estudio capturó a los pinzones para determinar la variación fenotípica que existía. Se comparó a los padres con la descendencia para determinar la herencia y los siguieron a sus destinos durante años para detectar la selección. También se pudo encontrar variaciones hereditarias muy pronunciadas en el tamaño del pico y en el tamaño del cuerpo entre las poblaciones del pinzón mediano de tierra y el pinzón de cactus. El pinzón mediano de tierra a la izquierda y el de cactus a la derecha. También se determinó que, cuando el ambiente cambia, algunas variaciones de pinzones de cada población sobreviven mientras que otras mueren. Las aves con picos y cuerpos pequeños sufrieron una mortalidad selectiva en 1977 durante una severa sequía. Los miembros más grandes de la población de pinzones medianos de tierra han sobrevivido a base de una dieta de semillas grandes y duras, las cuales cada vez más han dominado el suministro de comida como resultado de una preferencia inicial por las semillas pequeñas. Las aves más pequeñas, ya que carecen de la capacidad y la energía para romper las semillas grandes de Tribulus cystoides, una planta que se encuentra distribuida en las regiones tropicales y subtropicales, y de Opuntia echios, una planta nativa de Galápagos, murieron a un ritmo mucho más alto que las aves grandes, por lo que una respuesta evolutiva a la selección natural vendrá en la siguiente generación, ya que el tamaño del pico es una característica altamente heredable. La isla experimentó grandes cambios debido al fenómeno del Niño, que ocurrió a partir de noviembre de 1982 y agosto de 1983, ya que la abundante lluvia y las altas temperaturas transformaron por completo la vegetación y a la vez el suministro de alimento de los pinzones, y estos se reprodujeron durante 8 meses en lugar de 1 o 2 meses que dura su época de reproducción normal. Este cambio en la vegetación provocó que vides y otro tipo de plantas se multiplican y crezcan, sofocando así el crecimiento de Tribulus y los arbustos de cactus Opuntia, por lo que las semillas de estas plantas se volvieron escasas y el suministro de semillas estaba dominado por las semillas pequeñas. Y cuando la isla experimentó el próximo episodio de sequía en el 85, el suministro de semillas se redujo, así como también el número de pinzones que allí habitaban, especialmente las aves grandes, que tuvieron una tasa de mortalidad mucho más alta que las aves pequeñas, por lo que los pinzones medianos de tierra, que tenían un tamaño mucho más pequeño y con picos relativamente más puntiagudos, resultaron favorecidos selectivamente. Se han observado estos cambios en un periodo de 30 años completos, y como consecuencia de estos cambios ni el pinzón mediano de tierra ni el pinzón de cactus se han mantenido morfológicamente constantes. De hecho, esto significa que el tamaño del cuerpo y la forma del pico que ahora tienen estas dos especies no son los mismos que eran al principio de este estudio. Ahí podemos ver la imagen en la que se muestra los cambios de la forma del pico de estas dos especies a lo largo de los años, de los 30 años de estudio. En un entorno sujeto a diferentes condiciones climáticas y cambios florísticos, los pinzones han evolucionado. En este estudio se ha logrado observar directamente este cambio adaptativo, solamente estableciendo una relación morfológica entre las poblaciones de estas dos especies de pinzones en la isla Daphne. También, mediante este estudio se ha logrado conocer y aprender factores muy importantes acerca de la selección natural. Por ejemplo, que este es un proceso observable, interpretable y repetible en un entorno natural, que sucede cuando el entorno cambia y que tiene consecuencias evolutivas, es decir, cambios adaptativos. Ya. Buenas tardes, chicos. Yo les voy a hablar sobre la especiación, el comienzo de la especiación. Primero, ¿qué es? Bueno, se define como el suceso de varios linajes que produce dos o más especies diferentes,
como este ejemplo de las moscas de aquí. Bueno, el paper da otra definición que dice que comienza con la divergencia de una población y se completa cuando dos poblaciones que han divergido en diferentes islas establecen coexistencia. A ver, entonces les voy a decir primero qué es divergencia. Ya, la evolución divergente se refiere cuando especies que están totalmente correlacionadas y conviven, evolucionan y cambian sus órganos funcionales ancestrales. Por ejemplo, en el caso de los pinzones, están cambiando aquí el pico. Ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la especiación de este pinzón de aquí, que es el que tiene el piquito más grande. Se llama Geospiza magnirostris. Bueno, este empezó su especiación en la isla Daphne-Mayor, que queda al norte de la isla Santa Cruz, en Galápagos. Este de aquí, que es un ejemplo de hembra, llegó como efecto fundador a esta isla. Entonces, les voy a decir qué es el efecto fundador. A ver, es el establecimiento de una población nueva a partir de un pequeño número de individuos procedente de otra población. En este caso, los que hicieron el efecto fundador fueron 2 hembras y 3 machos. Entonces, ellos se empezaron a reproducir y solo una pareja, o sea, una hembra y un macho, produjeron 17 polluelos. Y para la siguiente generación, una hija perteneciente a estos 17 polluelos se reprodujo con 2 de sus hermanos, pero a diferente tiempo. El problema de esto es que solamente pudo subsistir los polluelos de uno de los hermanos, o sea, la hija con una de sus hermanos. La cosa rara de todo esto es que estos pinzones normalmente siempre van hacia la isla solamente cuando hay estación seca, y cuando ya vuelve la lluviosa vuelven a su isla original. Sin embargo, en este caso se quedaron en la isla y pues hicieron esto del efecto fundador. Lamentablemente estos sufrieron un cuello de botella, ya que, como aquí pudieron darse cuenta, se produjo una endogamia. Entonces, la población redució bastante todos los individuos que habían en ella. Bueno, entonces, como conclusiones, tenemos que los factores ambientales son clave para encontrar una nueva población, que algunos factores genéticos característicos determinan el desarrollo y la composición de la población, y que a pesar de que un individuo hizo una gran contribución a la población, globalmente esta fue de pequeña magnitud. Primero porque la presión de la selección natural no funcionó muy bien, o sea, fue débil. Y luego aparte porque como era una población bastante pequeña, entonces no se podía dar la deriva génica con la exactitud con la que se debe dar. Eso, chicos, gracias. Especiación al final. La especiación se ha concluido cuando dos poblaciones que se han separado gracias a la especiación alopátrica pueden coexistir con poco o ningún cruce. La especiación alopátrica es la especiación por aislamiento geográfico que impide que dos o más grupos se apareen entre sí con regularidad. Los pinzones terrestres medianos y los pinzones de cactus, que son los que se muestran en las imágenes, ocupan diferentes nichos ecológicos, aunque sus dietas se superponen. Las diferencias ecológicas permiten la coexistencia simpátrica en un entorno en donde se encuentran alimentos en abundancia. Esto quiere decir que estos tipos de pinzones pueden convivir juntos en un área específica en donde se encuentra el alimento que necesitan, como por ejemplo en la isla Daphne-Mayor de Galápagos. Las diferencias morfológicas de estos pinzones pueden haber sido mejoradas por la selección simpátrica, reduciendo de esta manera la competencia interespecífica por el alimento.
Los miembros del grupo de las especies del pinzón terrestre no difieren en su plumaje o en el comportamiento de cortejo, pero sí cambia la morfología del pico y también se diferencian notablemente en el canto, ya que cada especie de pinzón tiene su propio estilo y ritmo al momento de cantar. Como una consecuencia del aislamiento reproductivo, los pinzones logran adaptarse y evolucionar cambiando la forma y el tamaño de sus picos, como se puede ver en la imagen, en donde cada pinzón tiene un pico distinto de acuerdo al ambiente que los rodea y las necesidades que cada uno tiene. El canto es un rasgo interesante porque es cultural y no genéticamente heredado. Únicamente los machos son los que cantan una canción que es simple y suele ser cantada sin alteraciones durante toda su vida, la cual dura aproximadamente unos 16 años. La mayoría de los hijos modulan el mismo tipo de canción que la de sus padres, mientras que una minoría canta una canción distinta, que es entonada por otros machos de la misma población. Por lo tanto, la canción es adquirida a través del aprendizaje temprano en la vida de un pinzón, la cual se adquiere generalmente de sus padres durante el periodo de dependencia de sus progenitores y también tiene asociación con la morfología de estos. Debido a los patrones de apareamiento, las hijas se aparean con los machos que cantan el mismo tipo de canción que sus padres. El evento de El Niño en 1983 alteró el medio ambiente, causando un cambio en la vida de los pinzones híbridos. Los híbridos, que se generaron en 1983, se retrocruzaron con pinzones terrestres medianos en 1987, y los que se produjeron en 1987 se retrocruzaron con pinzones de cactus en el año 1991. La dirección de este retrocruzamiento fue notoria porque en el año de 1983 el macho de hibridación era un pinzón de cactus que entonó una canción del pinzón terrestre mediano, mientras que en 1987 la hibridación de los machos eran pinzones de cactus que cantaban canciones propias de su especie. En la década de 1990 y hasta el presente, el flujo de genes de la población, a partir del pinzón terrestre mediano hasta el pinzón de cactus, ha contribuido a una disminución del tamaño corporal y a una morfología de un pico desafilado del pinzón de cactus. La barrera para el intercambio de genes por diferencias de canciones ha sido violada, y el fenómeno de El Niño generó este gran cambio ambiental que parece haber sido el factor más importante. El punto final de la especiación es la completa ausencia del intercambio de genes. Muchas de las poblaciones coexistentes de los pinzones de Darwin aún no han llegado a ese punto, a pesar de que funcionan como las distintas especies restantes, incluso en el intercambio de genes ocasionales. El inicio de la colonización se dio hace aproximadamente de 2 a 3 millones de años, cuando el pariente de los pinzones estudiados había llegado a las Islas Galápagos. Ya que los fósiles no se encontraban con facilidad, la genética fue el principal protagonista para descubrir mediante la información genética la evolución de los pinzones de Darwin. Darwin trabajó con un método llamado el reloj molecular, el cual funciona comparando el número de diferencias entre dos secuencias de ADN. Esto funciona gracias a que ciertos aminoácidos se mantienen y otros desaparecen a lo largo del tiempo en el ADN de las especies que van evolucionando, lo que nos ayuda a conocer las generaciones y el tiempo aproximado que ha pasado entre especies emparentadas, más o menos como se ve en el gráfico. Además de esto, se concluyó que la diversidad de los alelos de estas aves fueron de gran ayuda para la evolución y diversificación de los pinzones que se hayan logrado. Los parientes más cercanos son pájaros semilleros conocidos como tángaras, los mismos que tenían un pico pequeño adaptado para sus condiciones alimenticias. Como se ve en el gráfico, los pájaros semilleros ubicados en la parte inferior tienen un pico mucho más grande, lo que les permitía alimentarse más fácilmente de semillas duras. En la parte derecha, los pájaros insectívoros contienen un pico más ágil y pequeño que les facilita la captura de sus pequeñas presas, y de la misma forma, los picos de las aves que se alimentan de cactus, frutas y restos de semillas se adaptan para la ocasión.
Se dice que llegaron a las Islas Galápagos en una bandada no muy grande de pájaros pequeños. La historia de estas aves se dio hace 2 o 3 millones de años, como había explicado antes. Se dio debido a que antes los volcanes erupcionaban quemando el hábitat de los tángaros, lo que les obligaba a migrar a partes costeras. Luego surgió el fenómeno del Niño, el cual es un fuerte cambio de clima que además causaba inundaciones que volverían a destruir el hábitat de dichas aves, lo que por último les obligó a viajar hasta la zona insular. Para entender el pasado es importante tomar en cuenta la forma en la que las islas han cambiado desde la llegada de los primeros pinzones. La respuesta más simple posible sería que las islas han sido siempre tal como lo son hoy en día, en términos de geografía, el clima y la vegetación. Si esto es correcto, la radiación adaptativa de los pinzones puede ser vista como un proceso de diferenciación. A este proceso de diferenciación que da como resultado la ocupación de todos los nichos ecológicos presentes desde el principio, se lo asimiló como llenar cajas vacías, una especie por caja. De hecho, esta es la forma en la que los escritores sobre el tema vieron la radiación de los pinzones. En la versión moderna, las cajas se sustituyen por los picos de adaptación en un paisaje más o menos fijo. La filogenia de los pinzones de Darwin muestra exactamente un patrón con un comienzo lento, seguido de la diversificación de manera rápida. De hecho, las islas y sus habitantes han cambiado radicalmente. Hace 3 millones de años había muchos menos islas que hoy, tal vez solo 5. El número de islas aumentó como resultado de la actividad volcánica y centrado en cerca de un punto por debajo de la isla occidental de Fernandina. El clima ha cambiado también. La temperatura media del aire se redujo, pero más importante que esto, el clima del mundo experimentó una transición brusca hace 2.75 millones de años, con la aparición de la glaciación. En el último millón de años, el clima ha oscilado entre las condiciones glaciales e interglaciales. La mayoría de los pinzones contemporáneos han evolucionado en los últimos millones de años, por lo que es importante saber lo que sucedió durante estos siglos. Los dos efectos principales de los ciclos glaciales e interglaciales eran la depresión de la temperatura y del nivel del mar en relación con los niveles actuales. La última edad de hielo de enfriamiento dio lugar a un descenso de 3 grados centígrados a 4 grados centígrados en el Pacífico ecuatorial, alcanzando un mínimo hace aproximadamente 21.000 años. El deshielo anterior, hace unos 130.000 años, se asoció con una gota de 2 grados centígrados a 6 grados centígrados. El nivel del mar cayó con la temperatura, el descenso fue gradual desde el nivel actual hace unos 120.000 años, a unos 60 metros inferior hace unos 30.000 años, y a continuación un nuevo descenso brusco se produjo a unos 125 metros por debajo del nivel actual. Como consecuencia, las islas eran más grandes y la distancia entre ellas eran más cortas. Por lo tanto, la temperatura y el nivel del mar eran generalmente más bajos y nunca mucho más alta de lo que son hoy en día. La comida de los pinzones debe de haber sido afectada por estos cambios geofísicos y climáticos. En primer lugar, las nuevas especies de plantas y artrópodos habrían llegado por la inmigración. Sin embargo, no se sabe hace cuánto esto sucedió o qué especies estaban involucradas. En segundo lugar, otras especies, tal vez influenciadas por los inmigrantes, se habrían extinguido. Sequías severas y extensas habrían sido particularmente los momentos cruciales y crueles para muchos organismos, incluidos los pinzones. En tercer lugar, la temperatura y la humedad de altitud dependiente de la zonación de las plantas habría desplazado hacia arriba y abajo en diferentes momentos. Por lo tanto, los hábitats más altos y bajos habrían sido más vulnerables a la eliminación. Como se ha señalado en otra parte, la distribución de las plantas habrían cambiado en todo el archipiélago. La evidencia de un cambio en los bosques de tierra firme es la relativa escasez de plantas endémicas. La evidencia de un cambio en la zona más baja es la aparición anómala de las plantas en algunas islas con climas inadecuados y el suelo. Por ejemplo,
El árbol de Erythrina velutina tiene lugar a mediados de elevaciones en las islas altas de Santa Cruz, Santiago e Isabela. Sin embargo, un solo árbol de esta especie se encuentra en la isla baja árida de Genovesa, y menos de una docena se produce en el bajo árido y la isla aún más remota de El Lobo. Los grandes cambios bruscos climáticos, con importantes consecuencias para la biota, han ocurrido en varias ocasiones en el pasado, cambiando notablemente de un estado a otro las zonas de vegetación. A ver, entonces, en relación con cómo el ambiente puede afectar a la evolución de, en este caso, los picos de los pinzones, que son una de las características morfológicas más visibles para diferenciar las especies, la idea original es que si tienes poblaciones de una misma especie, del ancestro del pinzón en este caso, de los pinzones en este caso, ¿no es cierto?, y cada una de estas poblaciones vive en un hábitat ligeramente diferente, un poco más seco, un poco más húmedo, con diferentes especies de plantas y obviamente entonces con diferentes especies de frutos y de semillas, o en general con diferentes recursos alimenticios. Esas diferencias, en este caso en los recursos alimenticios, van a influir en cuáles son los pinzones de la población que van a sobrevivir en un ambiente determinado. Entonces, para ponerte un ejemplo, si una población vive en un ambiente seco, en donde hay frutos duros, los individuos de esa población ancestral que van a sobrevivir van a ser los individuos que tienen los picos más grandes, más gruesos, que les permitan manipular y romper los frutos duros, ¿no es cierto? En general, en todas las comunidades biológicas, siempre hay interacciones entre hablando ya de la coevolución, siempre hay interacciones entre los individuos de las diferentes especies de esa comunidad, ¿no es cierto? En el caso de los pinzones, estamos hablando directamente de interacciones entre los pinzones y las plantas que producen los frutos, o los pinzones y los insectos de los cuales se alimentan, ¿no es cierto? Y estas interacciones son importantes en el tiempo ecológico, digamos, porque obviamente son las que determinan cómo le va a un individuo, ya sea a la planta o sea al pinzón, qué probabilidades tiene de sobrevivir, de reproducirse, en fin, y a la larga, eso sumado en toda la población es lo que determina precisamente también la ruta evolutiva que la población sigue. Siempre va a haber esta interacción súper cercana. Y lo que puedes pensar ahí es, desde el punto de vista del pinzón, digamos así, ¿no es cierto?, que se come la semilla. Mientras más semilla se coma, en principio va a tener más energía, que le va a servir para tener más hijos, para dejar sus genes en las siguientes generaciones, ¿no es cierto? Entonces, cualquier característica, en este caso, por ejemplo, el tamaño de pico, que haga que sea mucho más ese pinzón efectivo en comer algo, va a ser favorecida por la selección natural. Pero a la semilla, al árbol que tiene la semilla o a la planta que tiene la semilla, no le conviene que sus semillas terminen destruidas en el tracto intestinal de un pinzón, ¿sí?, por un lado. Entonces, podrías pensar que de ese lado hay una presión de selección en las plantas para tener alguna característica que evite que todas las semillas terminen así, ¿no es cierto? Entonces, algunas de esas, más he dicho, como resultado de esa presión de selección, ¿qué es lo que puedes esperar? Que aquellas plantas que produzcan semillas que tienen, por ejemplo, una cubierta más dura, que les haga súper difíciles, que no puedan ser manipuladas, comidas por los pinzones, o que si son comidas, se mantengan intactas mientras pasan por el tracto digestivo, esas van a ser a las plantas a las que les va a ir bien, van a poder reproducirse, y eso es básicamente lo que explica todo lo que pasa en las poblaciones y en las comunidades biológicas en la actualidad, y las características que tienen las diferentes especies que compiten o en general que interactúan cercanamente. ¿Ya? El patrón macroevolutivo y la acumulación de comunidades complejas desde las más sencillas.
A la vista de los fuertes cambios ambientales en el archipiélago, es probable que todos los nichos ecológicos estaban disponibles cuando llegaron los antepasados de los pinzones. Las oportunidades para la evolución del pinzón aumentaron a medida que el número de islas aumenta y el clima y la vegetación cambian. La radiación adaptativa y la acumulación de las comunidades ricas en especies fueron en gran parte moldeadas por el cambio climático. Cuando los primeros pinzones llegaron a Galápagos, tal vez encontraron clima y vegetación parecidas a las de hoy en día. La ruta evolutiva inicial de los pinzones modernos fue hacia la explotación de pequeños artrópodos, néctar, polen de flores pequeñas en un ambiente similar a las de selva. La radiación inició con la división de dos linajes de pinzones, Certidia curruca. El primer grupo, Certidia olivácea, habita los bosques de montaña húmeda, y el otro grupo, Certidia fusca, ocupa hábitats más bajas de las islas. A pesar de su larga separación, los dos grupos han conservado los sistemas de reconocimiento similar. Uno de los linajes de pinzones curruca dio origen a todas las demás especies de pinzones. Los primeros eran el pinzón vegetariano y el pinzón terrestre de pico afilado. Los más recientes fueron un grupo de especies de pinzones de tierra y un grupo de especies de pinzones de árbol. Los efectos de los cambios ambientales han dejado una huella histórica diferente a la especie de pinzones. Las poblaciones de pinzones de Geospisa difficilis difieren fuertemente en la morfología y ecología de todas las demás especies del género Geospisa y por los pinzones curruca que les precedieron. Algunos pinzones Geospisa difficilis han persistido en el bosque Xanthosillum y otros han entrado en el hábitat de tierras bajas áridas cuando el bosque Xanthosillum desapareció de islas bajas por el cambio del clima. Esto pudo haber sido el primer paso de la radiación de los pinzones terrestres. Las poblaciones de pinzones Geospisa difficilis y las poblaciones de pinzones vegetarianos son morfológicamente y ecológicamente muy similares. Los datos genéticos limitados sugieren que se separaron el uno del otro recientemente. El pinzón vegetariano pudo haber limitado a una o dos islas y otras poblaciones o especies relacionadas. Incluso pudo haber extinguido en respuesta a una de las recientes fluctuaciones extremas en el clima. Su dieta vegetariana pudo haber hecho vulnerable en tiempos de sequía y la competencia con otras especies. La importancia de los cambios ambientales en la especiación se sugiere por el hecho de que en los últimos años nuevas especies evolucionaron en los hábitats más vulnerables. Unos entran a hábitats de tierras bajas y otros a los bosques húmedos de tierras altas. El cambio en el clima hacia la aridez estacional y el desarrollo de hábitats de tierras bajas áridas proporcionan la oportunidad de una nueva forma de vida granívoro en la vida pinzón, ahora adoptado por especies de Geospisa. Algunas especies modernas contribuyeron a la extinción de otras a través de la superioridad competitiva en un entorno cambiante. La diferencia entre la distinción morfológica de los tres grupos de pinzones antiguos son Certidia, Platyspisa y Geospisa difficilis, y de los géneros más jóvenes son Camarinchus, Cactospisa y Geospisa. La distribución de los hábitats como el nivel del mar, isla de población y tamaños y grados de aislamiento proporcionan condiciones favorables para la divergencia de pequeñas poblaciones en aislamiento, la dispersión, la mezcla, el establecimiento de simpatía e hibridación a otros. La acumulación de comunidades complejas de los simples no es lisa, continua y regular, sino un proceso de ganancias y pérdidas con una acumulación neta de especies a largo plazo.